¿Qué tal, amigos? Bueno, pues en este video te voy a mostrar un poco más a fondo sobre las herramientas que utilizamos eh, aquí para realizar como tal los letreros León. Entonces, la principal herramienta para corte, perforación, pulido es un Mototool, es de esta marca como lo puedes ver. Es una herramienta bastante práctica, es un Dremel 3000. Es el modelo más bueno que he encontrado, a que los siguientes pues están más grandes o están más pesados. Entonces la verdad que si quieren adquirir un mototool de este tipo, adquieran el Dremel 3000. Es muy útil porque, como les comento, es pequeño, tiene buena potencia, tiene diferentes velocidades, por lo tanto vas a poder trabajar muy bien con este tipo de herramientas. Ahora, el detalle aquí es que, por ejemplo, las medidas de brocas que puedes meter solamente son de un octavo, pero si tú quieres meter brocas más pequeñas, la solución que nos da esta empresa pues es colocarle boquillas de este tipo, las cuales son como los taladros normales. Simplemente esas tres uñitas se van a ir cerrando conforme vayamos apretando en el taladro, y pues podemos meter brocas de menor tamaño, de menor diámetro, ¿va? Entonces, dicho eso, lo de la herramienta de corte, vamos a pasar aquí a las herramientas. Esta son las fresas que utilizamos para realizar el corte. Estas las puedes encontrar en Amazon como fresas para PCB o fresas de molino o así. Cuando tú pongas ese nombre te van a salir este tipo. Yo tengo aquí, por ejemplo, de diferentes medidas, pero yo siempre utilizo esta que es como de 2 milímetros. Entonces es lo que utilizo. Está un poquito delgada. Aquí la recomendación que te doy es, si no has utilizado mucho, si no tienes mucha práctica utilizando este tipo de taladros, lo que te recomiendo es que utilices fresas de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque son difíciles de romper. Entonces, si tú utilizas unas fresas más delgaditas, como es el caso de acá o la que yo utilizo, puede que se te rompa, entonces puede provocar un accidente. Eso es lo que no queremos. Entonces, utiliza fresas más grandes para empezar, para ir familiarizándote con el corte, y ya después te vas a un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque mientras más grande es el diámetro, más te va a costar cortar. Entonces, yo por eso utilizo un poco más, la de un poco más pequeño el diámetro. Bueno, aquí un detalle. Estas fresas en realidad no son fabricadas para acrílico, porque yo sí las utilizo porque la verdad sirven muy bien. Entonces, sirven muy bien para este material, pero en realidad estas son para realizar cortes sobre materiales fibrosos, como por ejemplo las PCB, ¿no? Que son fibra de vidrio. Entonces, yo las utilizo porque realmente son las que tengo. Las que son para acrílico en específico son unas que se llaman fresas de corte recto de un filo. Te voy a dejar una imagen aquí de cómo son estas fresas. Estas son las especiales. Con esto vas a tener un corte más rápido, pero la verdad es que yo te recomiendo que adquieras estas. Te duran bastante tiempo y no se desgastan. La verdad es que solamente dejan de funcionar cuando las rompes. Entonces, son muy buenas. Ahora bien, vamos a pasar a la herramienta que utilizamos para realizar el pulido del contorno del acrílico. Utilizamos este tipo de piedra. Aquí te voy a dejar también una imagen en donde te va a salir la matrícula de esta herramienta, que también es fabricada por Dremel. Entonces aquí te voy a dejar la imagen junto con el código, porque recuerden que todas las herramientas de Dremel tienen su código, ¿no? Entonces de esa forma tú lo vas a poder encontrar más fácil en Amazon o en cualquier tienda. Entonces lo que utilizamos también es bastante duradera, perdón. No se ha desgastado, si puedes dar cuenta. Bueno, aquí es porque se utilizó con aluminio. Funciona bastante bien para realizar el pulido. Existen otras que podrías decirme, no, yo utilizo estas, que son básicamente son de lija. Entonces, si tú las utilizas, se van a se van a desgastar bastante rápido. Entonces, no te recomiendo estas. Para acrílico yo te recomiendo estas. Podrá haber otra solución para el caso de acrílico. La que yo te estoy recomendando es esta porque a mí me ha servido bastante, y pues es la que te recomiendo, ¿no? Respecto al pegamento que utilizamos, yo utilizo Cola Loca, porque pega de locura, ¿no? Neta, me lo juras. Ay, no puedo hacer eso, güey. Entonces es muy buena también, solamente que tenemos que tener cuidado con este tipo de material cuando utilicemos con el acrílico, porque a veces si te pasas, por ejemplo, si te cae una gotita sobre el acrílico, va a ser muy difícil sacarlo, entonces va a quedar manchado o saber feo, la verdad. Me ha pasado cuando empecé con este tema de los letreros, me pasó que a veces se me iba la loca por otro lugar, entonces el líquido, entonces
quedaba feo, quedaba manchado. Ahora bien, tenemos también estas pinzas que son para corte, para pelar los cables de una forma más rápida. Aquí no te estoy diciendo que compres esas como tal, que son pelacables, también te puedes comprar unas de las pequeñitas, las que son para corte nada más. Entonces, teniendo práctica, también puedes hacer el pelado del cable. Ahora bien, en específico yo utilizo eliminadores, yo no utilizo fuentes de poder, yo utilizo eliminadores de este tipo, que son de 12 volts a 1 ampere. ¿Por qué? Porque todos los diseños que he realizado no consumen más de 1 ampere. En específico es porque solamente utilizo una tira de LED neón de aproximadamente 5 metros. Entonces, eh, aquí lo ideal en este tema del consumo de energía, si les interesa un poco más conocer a fondo ya términos técnicos, pues también me los pueden hacer saber y yo pues hago un video en específico para ese tema. La cual pues no es bastante complicado, simplemente es saber un poco de teoría, pero si quieren igual se los puedo mostrar. Entonces, también hubo un detalle, ¿no? Que me decían, no, pues, ¿cómo es un diseño con varios colores? Yo aquí, por ejemplo, tengo dos. Aquí el detalle que yo te quiero compartir es que, por ejemplo, muchos de los fabricantes sí, de los fabricantes de esas tiras, algunos invierten aquí la polaridad. Es decir, que si por ejemplo en esta que tengo aquí, viéndola desde arriba, viéndola desde arriba de esta forma, y si la volteo, algunos ponen el positivo aquí y el negativo acá abajo. Pero hay algunos fabricantes que en vez de hacer eso, en vez de poner el positivo arriba y el negativo abajo, lo ponen al revés. Es decir, que aquí ponen el negativo, en este de aquí, y en este ponen el positivo. ¿Cómo podemos saber eso? Probando, simplemente probando. No podemos saber cuál es el positivo si no tenemos un multímetro. Claro, yo sé, si te estás dedicando a esto por primera vez y no sabes nada de electrónica, tú no vas a tener un multímetro. Entonces aquí no nos va a importar saber tanto cuál es el positivo y cuál es el negativo, simplemente lo que nos va a importar es cómo se prende. Entonces aquí, por ejemplo, tengo los cables que están conectados aquí del eliminador, tengo los dos cables, lo voy a conectar. Y aquí sin saber cuál es el positivo y el negativo lo voy a conectar. Aquí, por ejemplo, en esto, voy a ponerle aquí y aquí Ahí prendió. Es decir, que lo conectamos correctamente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros lo conectamos al revés, es decir, el que conectamos en el de arriba lo conectamos en el de abajo, y el que conectamos abajo lo conectamos en el de arriba, simplemente no va a prender. Ese es como tal lo principal que tenemos que averiguar cuando nosotros conectamos este tipo de LEDs, que en realidad nunca se te va a quemar, ¿va? Cuando hagas tus pruebas. Por conectarlo al revés no se te va a quemar porque los LEDs son diodos emisores de luz, entonces solamente pueden conducir en un sentido y si no los conectas bien obviamente no van a funcionar. Ese es el caso que te estoy presentando. Aquí por ejemplo vamos a unir también, vamos a prender esta que es morada, que en realidad parece un rosa. Bueno, están pelados, entonces voy a pelar. Aquí es donde entra la funcionalidad de nuestras pinzas pelacables, ¿va? Que son muy buenas también. Entonces aquí conectamos y vamos a ver si nos sale la primera, ¿no? Que nos prenda. No prendió, entonces ¿cuál es la solución? Conectamos al revés. Y ahí tenemos. Entonces aquí, como te comentaba, si quieres conectar dos colores, simplemente haz la prueba. Conéctalo, por ejemplo, de esta forma. No prendió. Bueno, lo conecto de la otra forma. Es decir, invierto los cables. Y ahí aprendieron los dos. Si te das cuenta, pues ya tenemos un diseño de dos colores. Entonces de esta forma tú ya vas a poder realizar diseños de varios colores sin importar cómo tengamos aquí nuestra fuente. Simplemente lo que tenemos que hacer es probar ahí en qué posición del cable va a prendernos, ¿va? Entonces ese es el detalle. Aquí un poquito de teoría acerca de esto. Es que por ejemplo, yo estas tiras te las venden, tu proveedor te las da, o bueno, actualmente aquí en México yo las consigo así, bueno, en Toluca en específico, yo las consigo en 5 metros, rollos de 5 metros, entonces con un eliminador 12 volts a 1 ampere me aguanta perfectamente, no se me calienta para nada. Pero como te digo, o sea, aquí si te interesa un poquito más,
Me lo puedes decir y podemos hacer pruebas, es decir, podemos medir corrientes, calcular el que es el adecuado mediante cálculos ya como tal, hechos ahí a lápiz. Lo podemos hacer, pero aquí solamente algo muy fácil, mira. Si vas a utilizar un diseño en el que te lleves 5 metros de tira LED neón, utiliza un eliminador 12 volts a 1 ampere. Si vas a utilizar, por ejemplo, lo máximo hasta 3, 4 o hasta 5 todavía, hasta 5 tiras de LED neón, ya utiliza una fuente de poder. Esta te voy a poner una imagen de aquí de cómo son, las cuales son de 12 volts hasta 5 amperes. ¿Cuál es la diferencia de una fuente de poder de este tipo a un eliminador de los que yo estoy usando? La diferencia en precio, te lo dejo a tu criterio. Simplemente busca ahí en internet, ponle fuente de poder de 12 volts a 5 amperes, te va a salir el precio, y después pones eliminador de 12 volts a 1 ampere, te va a salir el precio y ahí vas a ver cuál es la diferencia. Es bastante. Entonces, pues eso sería todo. Fue lo que te quería compartir sobre las herramientas que utilizamos para fabricar LEDs neón, letreros de LED neón. Espero que te haya gustado. Si te gustó, ya sabes, un like, compárteme, suscríbete si no lo has hecho todavía, porque vamos a seguir subiendo más contenido. Como ya te lo comenté, si te interesa saber un poco más a detalle cuánta corriente consumen utilizando instrumentos de medición especializados para eso, házmelo saber y lo hacemos en un siguiente video. Entonces, eso es todo y nos vemos en un nuevo video.